Floricanto presenta. Número 564 del Compendio del Catecismo. ¿De qué modo los santos son maestros de oración? Los santos son para los cristianos modelos de oración y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y a practicar la oración. Bueno, como veis, a la hora de presentar y los santos, ¿cómo nos introduce, ¿no? ¿En qué sentido son para nosotros maestros o modelos de oración? Dice que son testigos, los santos son testigos. Hay un texto muy hermoso que solemos citar pocas veces, que es Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, en el que, fijaros, lo que habla de los testigos, se refiere a los santos como a testigos. Dice: en consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en quien inició y contempla nuestra fe, en Jesús. Pero curiosamente dice, bueno, corramos nuestra carrera, fijos los ojos en Jesús, pero dice, teniendo en torno a nosotros, dice, una nube ingente de testigos. O sea, estamos rodeados, sí, con los ojos fijos en Jesús, pero estamos rodeados de una nube ingente de testigos, que son tantos santos, ¿no? Tantos santos que han sido canonizados por la Iglesia y los que no lo han sido, que son esos santos de la puerta de al lado, ¿no? De los que hablaba el Papa Francisco, y en Gaudete et Exsultate, y que estamos, sin duda alguna, ¿no? Estamos viendo la gloria de Dios reflejada en sus rostros, por el testimonio de sus vidas. En segundo lugar, por la enseñanza de los escritos de los santos. Y en tercer lugar, por su oración de intercesión que actualmente tienen en el cielo. O sea, estas son los tres grandes motivos por los que nos fijamos en esos testigos, ¿no? Por el testimonio de sus vidas, porque muchos de ellos nos han dejado escritos muy interesantes, y porque además en este momento están delante de Dios e interceden. Y esto último es importantísimo, porque están contemplando a Dios en un lugar, en una situación muy privilegiada por su cercanía con Dios, y porque en esa cercanía que tienen han recibido una encomienda, se les ha puesto al cargo del cuidado de tantos de nosotros. Para subrayar esto, me fijo en un texto que supongo que también que pueda ser una sorpresa, ¿no? Para muchos de nosotros, el decir, ¿de qué manera encontramos en la Sagrada Escritura esto de que los santos han podido recibir el encargo? Fijaros en Mateo 25, 21, cuando insiste en esa parábola, ¿no? En esa parábola de los talentos, dice, puesto que fuiste fiel en lo poco, pasa, te daré un cargo en lo importante. Así también ocurre con los testigos, con los santos. Mira, puesto que fuiste fiel en lo poco, en esos pocos talentos que di, entra conmigo, siéntate a mi mesa, participa de este designio de la redención del mundo, te daré una parte, un cargo importante, ¿no? Pues eso ha acontecido con los santos, con los testigos, que fueron fieles en aquello, florecieron donde Dios les plantó, fueron fieles al designio, y Dios les ha encomendado algo todavía más importante, ¿eh? Por ejemplo, tenemos expresiones como la de Santa Teresita de Lisieux, que dice, pasaré el cielo haciendo llover, pues, la gracia de Dios sobre la tierra, ¿no? Todavía es muy superior, pues, la acción del Padre Pío de Pietrelcina, por poner un ejemplo, la que está teniendo en el cielo, que desde que está pues, en la intimidad de Dios en el cielo, que la que tuvo aquí cuando estuvo en la tierra, que ciertamente sabemos qué influencia tan grande tuvo, ¿no? Pero sin embargo es superior la que tiene un santo en este momento por ese lugar tan privilegiado que tiene junto a Dios. En definitiva,
podemos y debemos rogarles a los santos, también dirigirnos a ellos, ¿no? Orar con ellos, con ellos y a ellos, ¿no? Con ellos y a ellos, como también lo dijimos de María. Un aspecto más, en la comunión con los santos, en esa comunión con esos testigos, se han desarrollado espiritualidades y carismas que son muy diversos, porque el Espíritu Santo es así, es muy creativo y es una gran sinfonía en el seno de la Iglesia la cantidad de carismas y de espiritualidades que en ella existen, ¿no? Que son carismas que también se transmiten por un designio de Dios. Tenemos como una especie de enamoramiento especial, ¿no?, del misterio del Señor a través de un carisma, pues del carisma de Francisco de Asís o del carisma de San Ignacio de Loyola, etcétera, ¿no? Y esos carismas tenemos que estar atentos también a cómo el Señor nos los da, estar abiertos a acoger los carismas y entender que cada uno tiene su camino, ¿no? Algo así similar como vemos como el espíritu de Elías se transmitió a Eliseo, ¿lo recordáis? En Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9, se habla de que Eliseo, cuando Elías iba a marchar al cielo, dijo, dame aunque sea los 2 tercios de tu espíritu, ¿no? En ese espíritu de Elías se transmitió en parte a Eliseo. Creo que es una imagen para entender cómo los carismas se transmiten también, ¿no? O por ejemplo, en Lucas 1:17 dice que también Juan Bautista, con el espíritu de Elías, proclamó también ese espíritu, ese carisma, esa espiritualidad, ¿no?, de Elías también la recibió Juan Bautista, ¿no? Hay un texto de San Basilio que os comparto, en el que se subraya esos carismas recibidos. El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado templo suyo. Es el Espíritu de Dios el que nos anima, nos mueve la oración, y ese Espíritu de Dios se da también de forma singular, particular, en esa espiritualidad, en ese modo de seguir el camino y el designio de Dios que Dios tiene con cada uno de nosotros desde la intercesión de los santos.